Hola, bienvenidos nuevamente a Sirio Medicina del Ser, este canal, este espacio de bienestar. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, soy médico especialista en medicina del dolor, medicina laboral, también medicina deportiva, y en este espacio compartimos temas relacionados con bienestar. Bueno, hoy queremos hablar de algo que se llama, o le hemos nombrado la crisis del adulto. Y la crisis de adulto no se refiere a una edad específica, no es cuando una persona tiene más de 18 años y ya entra en otra etapa no solo neurobiológica de su desarrollo, sino de su comportamiento. Nos referimos a el adulto, aquel que o aquellos que nosotros hemos considerado que han podido superar sus etapas de niñez. Pararse en el adulto es comprender que la vida es algo mucho más grande y que a veces nos paramos en el niño y desde ahí nos comportamos en comportamientos de niño que hacen que no podamos tomar situaciones o relaciones de la manera adecuada. Pero también dentro de lo que hemos visto, a veces se llama también la crisis de la mediana edad y no tiene que ver, como les decía, con un número específico. Está relacionado, sí, para algunos estudios y también para algunas teorías psicológicas. La crisis de la mediana edad es una época que está después de los 40 o los 50 años, donde hay una serie de cambios y a partir de esos cambios, las personas toman unos comportamientos. Entonces, lo que queremos explicar aquí a través de este video, de este podcast, es porque hay unos cambios neurofisiológicos, o sea, no solo a nivel de hormonales, fisiológicos, musculares, sino también unos cambios emocionales y también unos cambios en el comportamiento mental. Y todo eso a qué lleva, a qué nos conduce y finalmente cuáles son unas herramientas que recomendamos o sugerimos para, digamos, lidiar con esta crisis. Pero no es una etapa específica, aunque, como les decía, está relacionado en unas serie de teorías que dicen puede ser los 40, puede ser los 50. Lo que se ha visto recientemente y más con todos estos cambios tecnológicos y evolutivos, con lo que hablábamos en otros podcasts de nuestro canal sobre esta pandemia de la tristeza crónica o de la tristeza expansiva. Esas crisis en las edades específicas se pueden ir acortando. Entonces, encontramos personas de 20, 25 años que aunque no han tenido todo su desarrollo completo neurobiológicamente a nivel cerebral, porque se considera desde las terapias sistémicas a partir de los 30 años, ya empiezan con un cuestionamiento de por qué estoy así, por qué me estoy comportando así, por qué me pasan esta serie de conflictos o de vivencias que hacen que no pueda estar en en una situación diferente. Pero entonces, ¿qué lo desencadena? ¿Qué es lo que hace que la persona sienta que es una situación que se sale de las manos? Como lo decíamos a veces con la misma tristeza, es algo que no es manejable o que le dice, como le dice, pare un momento y revísese qué es lo que está percibiendo o cómo el cuerpo está cambiando o cómo sus emociones están permanentemente digamos que en un movimiento que no lo hace tan fluido. Y ese cuestionamiento parte de algo que es muy importante, es el conocimiento de uno mismo, porque si uno no está percibiendo lo que siente, lo hemos hablado, un fundamento del yoga, no solo del yoga Kundalini, en el que soy maestro y practicamos aquí en Sirio, es Sirio Medicina del Ser. Aquí tenemos unos videos colocados sobre algunas grillas, sobre algunas sadhanas, algunas series. Es para sentir el yoga hay que sentir el cuerpo y el cuerpo expresa lo que está pasando. Y entonces desde ese punto de mirar y sentir lo que el cuerpo nos está diciendo, es que podemos percibir que hay algo que está cambiando. Entonces, también en ocasiones puede ser un evento que ocurre y nos hace pensar, por ejemplo, la muerte de un ser querido, el, el desempleo, por ejemplo, la pérdida del empleo hace que la persona diga, pues estaba moviéndome en estas situaciones y ya no lo puedo hacer. Em, una ruptura amorosa también o situaciones de salud mismas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona eh,
tiene una vida, digamos que, donde el trabajo es su principal motor, donde se levanta, se alista, va a trabajar, luego llega, se acuesta y toda su vida gira en torno a su trabajo. No hay tiempo para familia, no hay tiempo para relaciones, no hay tiempo para el amor, no hay tiempo para el disfrute, porque su vida está como en esa mente productiva muy racional de tengo que producir. Y aquí hay un concepto importante y es que nuestra sociedad es una sociedad netamente productiva y cuando nos alejamos de esa nube colectiva, del pensamiento colectivo de debo ser productivo, nos sentimos excluidos, sentimos que no somos parte de ese entorno y nos sentimos mal por no producir. Entonces, cuando nos metemos en ese pensamiento y somos productivos, todo el tiempo estamos trabajando y vemos los números y decimos, aunque no estoy felizmente, económicamente feliz, me siento que lo estoy logrando o lo estoy haciendo. Y aquí se habla también de unas edades productivas, entonces se dice que después de los 30 hasta los 40 debe ser una época en la que se debe producir mucho dinero, que a los 50 ya se debe tener una base económica donde si no lo ha hecho antes, entonces fracasó. Y esos conceptos normados y reglados por la sociedad hacen que las personas entren en esa situación de cuestionarse y decir, estoy acá, todo el mundo está acá, todos los que conozco están en otra situación y yo soy el único o uno de los cuantos pocos que no ha logrado lo que otros tienen. Y en esa comparación continua de cómo está el otro y cómo estoy yo, pues nos perdemos de lo que podemos estar viviendo día a día. Y hablo del día a día porque parte de todas estas terapias de bienestar es estar en el presente. Muchas veces nos quedamos en el pasado, en esos recuerdos que nos traen situaciones que a veces fueron conflictivas o que nos rememoran un recuerdo agradable, pero que ya no está. O en esa expectativa ilusionante de lo que puede pasar. No solo de lo que puede pasar malo, sino de lo que podría pasar si hubiera cambiado no, lo que hice antes. Si yo hubiera hecho esto antes, si no hubiera comprado esto, si hubiera estudiado lo otro, si no hubiera renunciado a ese trabajo o si hubiera permanecido. Bueno, esos cuestionamientos son eventos que paran en un momento y nos dicen eh, por qué me siento así. Entonces, desde esa comprensión de esas situaciones de la vida es cuando uno dice, debo parar y mirar qué ha pasado, debo mirar en qué estoy en este momento. Y ahí es donde se entra a decir, hay una crisis de la mediana edad o una crisis de determinada edad. Hablamos de la mediana, como les decía, por un término genérico del número, pero se puede dar en diferentes circunstancias. Y también lo que han mostrado muchos estudios es que esos cambios físicos y fisiológicos no son solo específicos de determinadas edades. Sí, hay unas edades en las que definitivamente se expresan más, pero pueden estar casi que presentes continuamente y sobre todo en hombres, porque lo que hemos visto, lo hablábamos en algún otro de nuestros talleres, es la ciclicidad de las hormonas masculinas, que no está tan estudiada y comprendida como la ciclicidad de las hormonas femeninas. Entonces, empezamos por ver unos cambios físicos por la edad. Y esos cambios físicos por la edad siempre parten de la apariencia, ¿cierto? Entonces, cuando las personas comienzan a mirar a través del espejo, no solo del espejo, sino de las redes, de el continuo tomarse fotos, porque antes no era así. No, uno se toma una foto cuando estaba en un momento de compartir y tenía la cámara. Ahora las fotos son casi que diario y en todo momento. Tomémosle foto a esto, tomémosle foto a esto. Tengo que tomar un mismo foto en este estado, en este espacio, en este lugar, o tomarle foto a la comida. Entonces hace más evidente los cambios continuos. Y hay unos cambios que se dan diariamente. Hay unos cambios que se dan por el envejecimiento normal del cuerpo. Todos los días envejecemos, desde que nacemos, porque vamos hacia un punto final. Pero podríamos también decirlo, todos los días crecemos o todos los días estamos en un proceso de reparación o renovación celular.
Pero aquí viene un punto también importante y es el tema del rejuvenecimiento. Es un tema socialmente muy aceptado y a lo cual la sociedad de consumo nos lleva permanentemente. Aplícate esto, haz esto, toma esto, todo esto para reducir la posibilidad de que te veas viejo, de que te mantengas joven. Y está bien, eso hace parte de no solo de un proceso egoico, de sentirse bien, sino también es un proceso de amor propio de decir yo me cuido. Pero ¿por qué te cuidas? ¿Para verte bien, para sentirte bien o para que otros eh, te vean mejor? Entonces también empezamos a ver que a través de los años, a veces no son tantos ni siquiera, ya hay unos cambios articulares, musculares, ya la flexibilidad no está en lo adecuado, ya nuestro cuerpo no tiene la misma capacidad de rendimiento físico, rendimiento sexual, rendimiento a nivel de la capacidad de hacer tantas cosas. Y lo encontramos, por ejemplo, en personas que sufren de, mujeres que sufren de fibromialgia. La fibromialgia empieza a veces en los años, en los 30 años, 35, y a los 50 años tienen una movilidad articular muy limitada, que se combina después con artritis y otras enfermedades que hacen que su capacidad física sea mínima. Y muchos hombres que empiezan con enfermedades lumbares cada vez más jóvenes. Entonces, como médico laboral he visto muchos pacientes que antes uno los encontraba en los 40, 45 años, pero ahora ya son 35, 30, 28 años con cambios degenerativos de la columna muy severos. Entonces uno dice, son columnas, como decirlo así, de una persona de la tercera edad de ancianos, pero son personas que realmente no pasan de los 32, 35 años. Y qué ha pasado para que esa columna esté tan desgastada y esos dolores lumbares sean tan permanentes que ya ni siquiera pueden laborar. Entonces, lo primero que hablamos es que hay unos cambios hormonales. Te hablábamos de esos ciclos hormonales. Hay unos cambios específicos para la mujer. Obviamente están regulados por su ciclo sexual, ciclo hormonal, perdón, hormonal, que ya lo conocemos, del que se ha estudiado tanto y hay tanta literatura. Y al final de esa fase reproductiva de los óvulos de la mujer, pues entra la fase menopáusica y entran otros ciclos de esas hormonas que hacen componente del componente femenino. Pero en los hombres, eso no está tan, digamos que tan profundo. Ahora hablamos de algo que se llama las clínicas especializadas en ciclicidad masculina. Son clínicas donde a las personas, a los hombres van, les toman unas mediciones y encuentran que su testosterona circulante en la sangre está baja y les administran testosterona. Entonces tienen unos efectos positivos a corto plazo. Las personas se sienten más activas, más enérgicas, con mayor deseo sexual. Y entonces se dice, esto es lo que había, esto es lo que necesitaba. Pero eso todavía no se ha terminado de recortar, de mirar a más largo plazo. Es algo más mediático. No puedo decir que estoy en desacuerdo, pero tampoco es una panacea las críticas y la aplicación de hormonas sexuales en personas de edad, digamos, con una edad superior a los 50 años. Ahorita esas mismas clínicas ya están personas de 40, 35 años, asisten a esas clínicas y tienen suplementación hormonal con testosterona exógena. Pero el punto es que la testosterona no es cíclica, es tan cíclica que puede cambiar casi diariamente. ¿Y de qué va a depender? Pues depende de muchos factores. Depende entre esos factores de la alimentación, de la actividad física, del descanso, de la capacidad de reparación en el sueño profundo. Si la persona no descansa, si no tiene unos ciclos adecuados de reposo, pues no se va a producir una buena cantidad de hormonas de este tipo y también de la cantidad de estrés. Entonces, como hablábamos, es una persona joven que permanentemente quiere estar trabajando y su vida depende de su trabajo. O sea, vida igual trabajo. Esos dos factores hacen que tenga una cantidad mayor de estrés. Estrés produce más cortisol y ese cortisol va pues por diversos ciclos va a disminuir la cantidad de hormonas sexuales circulantes y obviamente va a disminuir lo que las hormonas, la testosterona produce en el cuerpo. La mayor capacidad de los músculos de tener flexibilidad y volumen, la producción de otras mismas hormonas que hacen que
el cuerpo funcione de manera adecuada. Pero también tiene un componente, la hormona sexual masculina, y está relacionado con la emoción, con la capacidad de tolerar, con la capacidad de empatizar. Entonces es un tema que ahí no se entra tanto, no se profundiza, eh, porque digamos que la cuestión es que el hombre siempre tiene que estar, uno, dispuesto, dos, debe no ser, no demostrar, no debe demostrar vulnerabilidad, o sea, es invulnerable, no debe demostrar sus emociones. Y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, básicamente 8 o 10 años, es que ese concepto y ese paradigma del hombre roble, estable, inquieto emocionalmente, muy rígido, ya se ha movido, ya se ha desplazado y existen movimientos, existen eh, personas, autores, digamos que literatura, que hacen que se sensibilice al hombre a expresarse, a sentir que tiene una capacidad emocional, que tiene unas circunstancias que lo pueden llevar a sentir, a decir, no puedo con esto, me siento vulnerable y que desde ahí pueda actuar de una manera diferente. Y hablamos de un déficit actual de hormonas, porque si comparan, o sea, se ha comparado, o sea, son estudios, se compara las hormonas sexuales, el nivel de hormonas sexuales, por ejemplo, testosterona, en los hombres de los años 70 a los hombres de los años 2020, la cantidad de hormonas circulantes es mucho menor en los hombres actuales. Y tiene que ver con muchos procesos, el proceso alimenticio, los procesos de los químicos, de los pesticidas, de los fármacos, todo esto. También el proceso ambiental en el que vivimos, eso afecta directamente nuestra ciclicidad hormonal y también la manera como nos relacionamos. Entonces, este relacionamiento virtual hace que haya una distancia, ¿cierto? Y el relacionamiento cercano persona a persona hace un estímulo directo de las hormonas sexuales. Entonces, cuando estas, digamos, eh, nuestras generaciones actuales son tan dependientes de esa virtualidad, se conocen por virtual, tienen relaciones virtuales, tienen noviazgos virtuales, y el encuentro físico es muy esporádico y casi que ni tan necesario, pues ahí hay un efecto también a nivel hormonal, porque tenemos unos receptores en nuestro cuerpo que estimulan también esa producción hormonal. Y también lo que se ha visto es esa disminución en el índice de creación, de procreación. O sea, antes las familias eran muy numerosas, ahora cada vez las personas tienen menos hijos y hay muchos que no quieren tener hijos. Si se compara con en los años 80 90, el concepto de no tener hijos era muy, digamos que extraño, alejado. Ahora es mucho más relevante y casi que es una de las circunstancias de la época actual, de los jóvenes de ahora, no ser padres. Entonces también hablamos de ahí, de esos cambios musculares y tendinosos, porque la testosterona y las hormonas están netamente influenciadas o influencian directamente el músculo, los tendones. Entonces, no solo en mediana edad hay un cambio estructural de los músculos se vuelven un poco más flácidos, pues, pierden tono, los tendones y los puntos de inserción tendinosa y ligamentaria se vuelven un poco más laxos, no flácidos, sino laxos. Entonces hay ciertas, por decirlo así, caída de las estructuras, son unas estructuras mucho más livianas, pero también hay una pérdida de densidad ósea, hay una pérdida de la capacidad misma de regenerar esos procesos, y eso hace que la conformación física cambie. Eso está estipulado después de los 40 años. Después de los 40 años hay un descenso en las hormonas, hay un descenso de esta estructura ligamentaria, osteomuscular y tendinosa, y la apariencia cambia. Entonces es ahí donde definitivamente la actividad física tiene que entrar con fuerza. No solo como hábito diario, sino obviamente tiene que venir desde una edad más joven para que sea un hábito permanente. Pero si no lo has hecho y ya tienes esos cambios, es el momento.
yoga, fitness, ciclismo, trotar, gimnasio, bueno, la actividad que consideres, pero hay que hacerla porque estos cambios son innatos de ese proceso de envejecimiento. Y ante esto, aunque muchas veces, como lo vamos a hablar más adelante, los suplementos pueden ayudar, pero no son suficientes si solamente se utiliza para como única herramienta. Entonces, estos cambios hacen que la persona vea que hay una modificación en su estructura y dice, aquí pasa algo. Me siento diferente físicamente, me siento eh, con una sensibilidad diferente, esa sensibilidad hormonal a lo que hablábamos, por ejemplo, esa déficit de la testosterona puede hacer que hay unos ciclos mucho más profundos entre esos valles, esas montañas emocionales de la expresión emocional. Entonces, a veces puede ser muy irascible, que pasa mucho en los hombres, o a veces puede ser muy hermético, o a veces puede ser muy lábil emocionalmente, que es lo más difícil, como decir, soy capaz de llorar, soy capaz de sacar lo que tengo adentro y soy capaz de demostrar que esto me afecta. Entonces esos cambios emocionales también hacen parte de ese cambio o de esa crisis de la memoria, ¿no? Son más evidentes. Y si son más evidentes, puede haber otras personas que pueden decir, oye, te está pasando algo, hay algo que en ti que está cambiando. Y nosotros vemos solo lo físico porque es lo que nos vemos diariamente en el espejo, pero a veces no identificamos qué es lo que emocionalmente nos está moviendo. Y esos cambios de emoción también obviamente llevan a cambios de humor. Entonces, como les decía, a veces muy irritables o a veces muy irascibles o muy ansiosos. Entonces aquí entra un punto importante y es el tema de la ansiedad. Todos tenemos etapas en las que la ansiedad hace parte de nuestro ciclo vital, pero pueden ser más cortas o más largas. Y ahí sí entra una controversia, digamos que científica, con la definición como tal de, del trastorno de ansiedad. Porque cuando las personas sufren un trastorno de ansiedad que está muy asociado a veces a la depresión, eso se llama un trastorno, a veces trastorno de ansiedad y depresión, o a veces solamente trastorno de ansiedad, puede estar asociado a la labor, al trabajo, a las emociones, a los comportamientos morales, a la genética, a la epigenética. Y en ocasiones pues necesitan recurrir al psiquiatra. Y los psiquiatras lo catalogan, lo clasifican a través de sus manuales específicos y dicen si tiene el trastorno, no lo tiene, necesita medicarse. Pero lo que se ha visto a través de, sobre todo, de estos estudios de mm, escritores especializados en bienestar, es que la ansiedad hace parte de nuestra vida, porque es como esa reacción de la que hablábamos en otro video anterior del cerebro de decir, necesito moverme, necesito actuar para cambiar mi manera de expresarme con el medio ambiente. Pero a veces se vuelve muy prolongada. Entonces no son etapas cortas de ansiedad, sino son muy continuas, más frecuentes y más extensas, lo que hace que sea más difícil manejarlas y supera esos momentos de, digamos, como de plenitud o tranquilidad que puede generar esa ansiedad. Uno de los factores que más genera ansiedad es el azúcar. Entonces, aquí ya entramos en ese tema de la medicina funcional, de la medicina del metabolismo y de tantos libros de escritores que han dicho el azúcar es una adicción. Y el azúcar lo tienen muchos alimentos, demasiados alimentos en muchas presentaciones. Pero si en estas crisis, en estas circunstancias donde identificamos que estamos en momentos de controversia con lo mismo, con lo que estamos pensando, con lo que hemos hecho, le metemos más azúcar, pues va a ser más difícil manejarlo. Entonces, una de esas eh, mm, escenas icónicas es cuando la persona está triste, va y baja, entra al refrigerador y saca un pote de helado y se lo come sobre toda la noche. Es un disparo metabólico de azúcar que realmente tiene un efecto muy corto de placer, pero el efecto posterior y de rebote va a ser hundirse más en ese estado de ansiedad. Y otro factor importante también es el alcohol. Entonces, en los hombres y más en nuestras culturas, el alcohol hace parte de todo. Hace parte de las celebraciones, hace parte de los cumpleaños, de los bautizos, del día de la secretaria, del día de la madre, de todas las circunstancias. Y el alcohol tiene unos efectos benéficos en porciones pequeñas, pero en exceso
y el exceso no es que sea demasiado eh, para el metabolismo de cada persona, ya tiene unos efectos específicos, no solo a nivel neuronal, sino también a nivel hormonal y a nivel de los cambios de humor. Entonces, esas explosiones de ira, de rabia, que a veces, muchas veces, son difíciles de entender desde la posición del otro. Pero este por qué reacciona así, por qué está tan bravo, o por qué está tan enojado. Y a veces es un conflicto poder comprender qué es lo que pasa en el otro, pero parte de uno mismo decir, me conozco tanto y sé que llevo que estas situaciones me están llevando a estas fases de estrés. Y lo vemos diariamente en nuestras redes, cuando nos llenan y nos incendian de videos de conflictos que se agarra el policía con el otro, que se agarra, se enfrentan a pelean los conductores de un vehículo. Eh, no hay nada más loco, o más fuera de foco y de mente que pelearse manejando porque ahí es una expresión máxima de furia, pero la furia contenida. Entonces, eso no es algo nuevo, eso tiene estudios comportamentales que dicen que a nivel de las reacciones del cerebro cuando se toma un vehículo y cuando se confronta a otro conductor, pues se pueden desatar todas las eh, expresiones de rabia contenidas por mucho tiempo. Entonces, todos estos cambios en la conducta nos pueden llevar a que finalmente, como les decía, hagamos un alza. Digamos, todo esto me está llevando a algo que no puedo manejar, algo que necesito eh, parar. Pero entonces eso puede ser cíclico. Puede que pase un tiempo, vuelve a una situación donde se encuentra otra vez, digamos, en relativa paz y tranquilidad, y vuelve otra vez a ese estado difícil o conflictivo. Y ahí es donde hay que mirar en ese bucle qué es lo que estoy repitiendo. Puede ser que me doy cuenta que cada 8 días me voy y me tomo un poco de cervezas con los amigos o con la gente del trabajo. A los otros 3 días estoy disparado en toda mi ansiedad o me enfrento más fácilmente con mi jefe, me enfrento más fácilmente de manera más fácil con mis compañeros, porque tomé actitudes o tomé comportamientos durante días de la semana que no se van a expresar inmediatamente, se expresan a los 20, 48, 72 horas desde esos hábitos y desde esos comportamientos. Y entonces aquí miramos unas herramientas, y la primera de esas herramientas es la alimentación saludable. Pues lo hablamos, hay que reducir el consumo de azúcar, hay que procurar en la medida de lo factible reducir el consumo de fritos y de comida rápida, porque todas estas sustancias afectan nuestro estado hormonal. Y al estar afectado el estado hormonal, nos puede desencadenar que esa crisis que a veces ni siquiera es a los 40 o los 50 años, sino que es continua. Tengo 27 años y estoy en crisis. Tengo 35 y estoy en crisis. Tengo 48 y estoy en crisis. Puede ser la misma, puede ser la misma crisis, las mismas sensaciones. Pueden ser más profundas cuando ya se componen de otros parámetros. Entonces, esa capacidad de decir, voy a comer saludable, voy a alimentarme de frutas y verduras, que no es tan sencillo, no es tan simple abandonar esos hábitos, pero que te debe entrar en la conciencia. Y aquí hablamos también de los suplementos. Entonces, hay suplementos que ayudan a tener un mejor equilibrio y un balance energético. Entonces, uno de los suplementos y que tenemos pendiente hacer ese video, ese podcast, es el magnesio. Tiene unos efectos benéficos, hay que saberlo tomar, hay unas dosis adecuadas y hay muchos estudios. Como lo decíamos en otro podcast, hay un neurocientífico en Estados Unidos, Huberman, que lo expresa y lo ha estudiado bastante y sirve para disminuir el insomnio, sirve para mejorar la contractibilidad muscular. Entonces son suplementos que definitivamente deberíamos mantener, digamos que dentro de nuestro pool de hábitos alimenticios. Y la inteligencia emocional, mantener la calma, respirar. Si tienes una técnica, si quieres apoyarte con una técnica, mucho mejor. Aquí seguimos apoyando en yoga, es una de nuestras herramientas, tecnologías terapéuticas estándar, pero la respiración es básica, es simple. Y también con el conocimiento de las emociones.
cómo reacciono. Si yo sé que mi manera de reaccionar es muy furiosa, entonces, y lo hago, por ejemplo, con las personas que más quiero, con mis hijos, con mi pareja, con la familia, entonces antes de reaccionar, pienso cuál es la mejor manera. Respiro, si me tengo que dar un espacio, lo hago. Pero a veces esa misma capacidad de entender está asociado con los otros factores que vimos y asociado a todo esto, a esa crisis que puedo estar viviendo, y dice, esto es demasiado para mí, no puedo con esto. También encontramos que es importante el trabajo personal y el trabajo personal que entra, la terapia. Es muy importante ser capaces de decir, yo necesito ayuda, necesito un terapeuta que me ayude a encontrar cuáles son las circunstancias actuales, cuáles son mis memorias familiares, todas generacionales que me pueden estar afectando. Y por eso hablábamos del adulto, la crisis del adulto, porque a veces cuando vivimos en el niño, permanecemos en el niño, no identificamos que el adulto aún no se ha establecido en nosotros, aún no identificamos que como niños nos comportamos en una relación como niños, como nos comportamos en el trabajo como niños, nos comportamos con nuestros hijos como niños. Y está bien jugar con ellos, pero alguien tiene que ser el adulto y el adulto es el que está en realidad, el que nació antes, ¿cierto? Entonces, desde esa mirada, desde ese complemento de todo lo que vemos, es lo que decimos que quiero cambiar en mi vida. Esta crisis emocional, esta crisis de los 40 años, esta crisis de los 50 años, o esta crisis de la vida del adulto, que puede ser continua y repetitiva, que es que me lleva a cambiar en mi vida, mis hábitos, mi relacionamiento, mi autoconocimiento, o simplemente puedo decir, bueno, me siento bien, la otra semana me sentiré mejor y esperaré la otra semana y así continuamente y decir, no quiero ver, no quiero ir, no quiero hablar, como esos tres monitos de amigos del Buda que le decían, aquí no estamos para expresarnos y él les decía, abran sus ojos, abran sus oídos, abran sus bocas para entrar en coherencia con lo que les vengo a enseñar. Entonces, esperamos que este video, este podcast, les haya dado una comprensión mayor y nos vemos en la próxima sesión de Sirio Medicina del Centro. Gracias.